Tierra de horizontes infinitos y belleza intemporal. La sabana africana es una de las fronteras más cautivadoras del planeta. Bajo la inmensa extensión de cielo abierto y ondulantes praderas se despliega un tapiz de vida espectacular. Aquí es donde los personajes más emblemáticos de la vida salvaje ocupan el centro de la escena. Desde los grandiosos gigantes hasta los astutos depredadores y los resistentes supervivientes, todos desempeñan una función importante en este complejo entramado de vida. Este es un viaje a través de un reino donde cada latido, cada rugido y cada persecución cuentan una historia de supervivencia, fuerza y entereza de la fauna salvaje. Vengan a conocer las grandes especies de África. Grandes felinos. En los vastos e indómitos paisajes de los espacios naturales protegidos de África, tiene su hogar una rica diversidad de fauna salvaje. La vida prospera en toda su plenitud y triunfa la majestuosidad del reino animal. En ningún lugar es más evidente que en el legendario Serengeti. Una vasta sucesión de praderas y sabanas que se extiende por todo el norte de Tanzania. Aquí tienen su hábitat abundantes depredadores y presas que convierten este ecosistema en uno de los más emblemáticos y biodiversos del mundo. Entre las interminables llanuras y ondulantes colinas viven algunos de los cazadores más feroces y majestuosos del mundo. Grandes felinos recorren la sabana. Pero solo hay uno que está por encima de los demás como rey indiscutible: el león. El Serengeti es uno de los lugares de África con mayor densidad de población de leones. Dominan el paisaje imponiendo respeto. Los leones nos cautivan como pocas criaturas. Además de bellos y fieros, son cercanos. Los leones viven en familia, donde las crías juegan y sus pacientes madres los vigilan de cerca. También hay dramáticas dinámicas de poder entre ellos. Grandes y carismáticos líderes dominan la manada. Una escena familiar en nuestras propias historias, tanto reales como ficticias.
Su confianza en sí mismos es motivo de inspiración para la humanidad. Los leones macho son los más grandes de los felinos africanos. Llegan a pesar 250 kilos y casi duplican el tamaño de las hembras más pequeñas. Toda su potencia se concentra en la parte delantera del cuerpo. La fuerza descomunal de sus gruesas patas y sus musculosos hombros le permiten reducir a sus presas. Las caderas pequeñas y estrechas están diseñadas para caminar y correr. Y su característica más distintiva, la melena, es el rasgo leonino por excelencia. Una mata de pelo al estilo de una estrella de rock para atraer a las hembras. Sin embargo, rasgos sexuales secundarios como este tienen un precio. Un león macho debe pagar el coste de este ornamento en temperatura corporal. En el calor y la humedad de África, una mata de pelo apelmazado alrededor del cráneo y las zonas del pecho que agradecerían más frescor es una declaración de fuerza. Demuestra su resistencia a las condiciones adversas. Como si dijera, soy capaz de aguantar el calor mucho mejor que cualquiera. Ser el más fuerte, el más apto y el que mejor luce significa tener más oportunidades de atraer a las hembras y perpetuar la propia estirpe. Los leones son los únicos felinos que forman grandes grupos sociales familiares. Las manadas están formadas en su mayor parte por hembras. Madres, hermanas e hijas y sus crías. El vínculo entre las hembras es increíblemente fuerte y las leonas más mayores permanecen juntas toda la vida. El papel del macho es proteger y defender el territorio de indeseados intrusos que representan un peligro para la manada. Estas estructuras naturales de granito y árboles, llamadas copis, se elevan sobre la llanura, por lo que son el lugar perfecto para establecer una guarida y un puesto de vigía para los machos. Desde aquí, exploran el horizonte para comprobar si algún atrevido invade su territorio. Si el león es derrotado por otro macho, corre el riesgo de perder la vida. Y sus cachorros también serán aniquilados. De modo que está protegiendo los intereses de toda la manada.
Los leones también luchan por los recursos, y no lo hacen solos. La obligación de defender el territorio también recae en las leonas, y lo hacen enérgicamente. Un nutrido grupo social tiene más posibilidades de supervivencia que una manada reducida. Las leonas suelen parir sus crías en la misma época. Eso les proporciona un entorno más seguro donde poder crecer y salir adelante. Tener muchos compañeros de juego es una oportunidad fantástica para los cachorros. Aprenden a dominar las interacciones sociales. Además, el juego sirve de preparación. Desde muy corta edad, los cachorros practican las técnicas que van a necesitar para sobrevivir en la naturaleza. Perfeccionar sus habilidades de acecho y caza contribuye al desarrollo de su potencia muscular, que un día necesitarán para poder enfrentarse a un búfalo y derribarlo. La comunidad de leones no es la única que se beneficia del éxito en la cacería. Mientras los grandes felinos, pequeños y mayores, se dan un festín con el cadáver, otro grupo merodea alrededor. Las moscas se ceban con la carne de los vencidos y con las caras de los vencedores. Después de comer, siempre queda sangre y otros restos pegados al pelo del león. Un rico manjar para las moscas. Las moscas pueden atacar heridas abiertas. Una dolorosa situación para los grandes felinos. En una ocasión, en la zona de especial conservación de Ngorongoro, cerca del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, los leones sufrieron tal acoso de las moscas chupasangre que el tiempo que pasaron escondidos les costó una comida muy necesaria. Como consecuencia, al menos media docena de leones murieron. Hasta la más majestuosa de las bestias puede sucumbir ante la más pequeña. Se cree que el aumento de la población de moscas se debió a una larga sequía seguida de intensas lluvias. Las condiciones meteorológicas extremas son parte de la vida en el Serengeti. La estación seca comienza en mayo y se extiende hasta octubre. Ocurre tras un largo periodo de lluvias. A medida que la humedad abandona la tierra, el verde da paso al amarillo y este al marrón. También es época de incendios descontrolados. El fuego arrasa la pradera, llamando mucho la atención y dejando a su paso un lienzo de oscuridad nocturna. Sin embargo, no puede decirse que estos incendios sean una catástrofe.
forman parte de la regeneración natural del paisaje. La quema favorece el crecimiento de nuevos y nutritivos pastos, fundamentales para la supervivencia de los herbívoros. A veces, el incendio es intencionado, con el fin de reducir la población de garrapatas y otros parásitos. Los incendios son tan propios del Serengeti como los animales que viven en él. Los herbívoros también cumplen una función en el mantenimiento de una llanura saludable. Rumiando las diferentes hierbas, también estimulan el crecimiento. Y la salud del ecosistema se ve de forma espectacular en uno de los acontecimientos más emblemáticos de la estación seca. Cada año, más de 1 millón de ñus y miles de otros herbívoros atraviesan el Serengeti en su migración, y eso significa temporada alta de caza para los leones. Los leones son los superdepredadores de la sabana. Están en la cima de la cadena alimentaria. Su cometido es mantener bajo control las grandes poblaciones de animales de presa. Los leones son animales territoriales y defienden sus zonas de caza de otros leones para tener acceso en exclusiva a las presas disponibles. Para los cachorros de león, la unión hace la fuerza. Pero en el caso de los felinos más pequeños, como los guepardos, que no forman estos grupos de apoyo, el camino hacia la madurez está plagado de dificultades. La vida es difícil para ellos. Luchan en solitario al final de la cadena alimentaria cuando se trata de grandes carnívoros. La parte más triste de su vida es que muchos de sus cachorros no llegan a la edad adulta. Ver a una hembra de guepardo con 4 o 5 cachorros bien crecidos es una imagen excepcional. Mucho más habitual es ver a una mamá guepardo con una sola cría. Su dedicación es admirable.
No solo ejerce de madre, se convierte en compañera de juegos de su cría para enseñarle las normas de interacción social. A través del juego, le enseña los elementos básicos de la caza y todas las habilidades que el pequeño va a necesitar para tener éxito cuando sea adulto. Una enseñanza preciosa. La madre invierte todas sus energías en su único heredero. Los primeros meses de vida de sus cachorros, la madre los mantiene en constante movimiento para reducir el peligro de depredación. Cuando llega la hora de cazar, debe dejarlos solos y expuestos a leones, leopardos y hienas que siempre andan al acecho. Los cachorros de guepardo dependen de su manto gris plata para confundirse con su entorno. Induce a los depredadores a pensar que son otra cosa, como un tejón de la miel. Pero incluso con esa protección, tienen muchos factores en contra. De todos los felinos que pueblan el Serengeti, los guepardos están entre los que presentan mayor índice de mortalidad. Se calcula que el 90% de los cachorros no supera los 3 meses de vida. A los que han sobrevivido, la madre comienza a enseñarles habilidades que necesitarán más adelante en la vida. Cuando los cachorros estén más preparados, acompañarán a su madre a perseguir presas. Para un guepardo, cazar requiere un conjunto preciso de competencias. Debe alcanzar una velocidad de vértigo, pero también saber girar rápidamente. Y luego atrapar la presa con sus garras. Mamá guepardo atrapa ejemplares jóvenes y después los suelta para que sus cachorros los persigan. Es un curso práctico que uno de los pequeños parece estar disfrutando mucho. Los guepardos son felinos juguetones. Parecen divertirse la mayor parte del tiempo. Pero a la vez están perfeccionando habilidades básicas y desarrollando los músculos. Todo aquello que van a necesitar para ser el animal terrestre más veloz del mundo. Para sobrevivir en la sabana hay que tener reflejos rápidos y saber esquivar a los depredadores. Muchos animales han desarrollado adaptaciones para correr más que sus enemigos. Con su cuerpo ligero y sus largas patas, estas criaturas pueden cubrir grandes distancias con rapidez y elegancia. Pero ninguno es tan veloz como el guepardo, capaz de superar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Este felino está excelentemente preparado para acelerar.
Gracias a sus garras rectas y cortas y a las crestas longitudinales de las almohadillas de sus patas, que se clavan en la tierra como los tacos del calzado de un atleta, pueden agarrarse firmemente al suelo y alcanzar velocidades increíbles en persecuciones impresionantes. El cuerpo ligero del guepardo le da una ventaja enorme en velocidad, pero en términos de fuerza se queda muy por debajo de otros depredadores, como la hiena. Es sabido que los guepardos prefieren no arriesgar la vida por una comida y renuncian a una presa duramente ganada con tal de evitar el conflicto con depredadores más fuertes. Aunque la mayoría de los felinos africanos cazan de noche al amparo de la oscuridad, los guepardos prefieren acechar a sus presas en la tenue luz del amanecer y el ocaso. La visión de los guepardos no es muy nítida en la oscuridad, pero lo compensan con su increíble vista durante el día. Las características marcas oscuras en forma de lágrima bajo los ojos sirven para reflejar el resplandor del sol, lo que les permite enfocar más fácilmente a sus presas. El pelaje dorado de los guepardos también les aporta un camuflaje perfecto en el terreno abierto de la sabana. Las manchas les sirven para confundirse con el entorno y pasar inadvertidos entre las altas hierbas. Es una adaptación esencial, porque los guepardos necesitan mantenerse alejados de leones y leopardos mucho más fuertes que ellos. Los guepardos se mueven entre la hierba atentos al peligro, guardando la distancia, evitando un enfrentamiento si sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Mientras que el guepardo merodea en el campo abierto de la sabana, el leopardo vive entre las sombras. El leopardo, bello y elegante, es la joya de la corona de los carnívoros africanos. Está idealmente adaptado para ser sigiloso y confundirse con la maleza a su antojo. Solo es posible ver al leopardo si él quiere ser visto. Las espectaculares manchas de su pelaje le permiten vivir entre las sombras. Sus tonos oscuros y dibujos moteados casi lo hacen desaparecer. Con una fuerza y agilidad impresionantes, los leopardos pueden cazar presas mucho más grandes que ellos, como gacelas y cebras. La variedad de presas del leopardo es superior que la de la mayoría de los carnívoros de África.
La fuerza con que reduce grandes animales se combina con la destreza que le permite acercarse sigilosamente a criaturas más pequeñas y ágiles. Una vez que ha salvado la distancia, le basta con una corta acometida y un zarpazo. Los leopardos tienen una multiplicidad de recursos para la caza. Incluso pueden posarse en una rama para abatirse sobre una presa que pase por debajo. El leopardo está hecho para trepar. Comparado con el león, es ligero y tiene poderosos hombros y extremidades anteriores que le permiten trepar sin dificultad a los árboles. Se agarra firmemente a la corteza con sus garras protráctiles mientras mantiene el equilibrio con la cola. Sube la caza a los árboles para ponerla fuera del alcance de hienas y otros carnívoros. Los leopardos tienen tantos recursos que pueden actuar a su antojo con independencia del animal que esté cerca. Son lo bastante rápidos para huir de los leones y lo bastante ligeros para encaramarse a una rama y esperar ahí a que los felinos más grandes se vayan. Las crías de leopardo se quedan al lado de su madre hasta 2 años, aprendiendo y practicando un conjunto inmenso de habilidades. Mientras que las crías de león normalmente crecen y viven en grupo, los cachorros de leopardo se quedan junto a su madre mientras desarrollan las habilidades que van a necesitar en su más solitaria vida adulta. En el mundo de los guepardos, el paso de cachorro a adulto está marcado por la separación y la solidaridad. A los 18 meses de edad, los cachorros se separan de la madre y empiezan a vivir por su cuenta. Pero el vínculo entre hermanos se mantiene firme mientras trabajan juntos y perfeccionan sus habilidades de caza. En el caso de las hembras, la soledad se convierte en una forma de vida, ya que se mantienen alejadas de los demás hasta que están listas para aparearse. Por su parte, los machos forman coaliciones, y ese vínculo puede durar toda la vida. Mientras defienden ferozmente sus territorios. Los guepardos utilizan su olor rociando arbustos y árboles con abundante orina. Es una señal de advertencia a los demás guepardos de que esta tierra tiene dueño y, si quieren evitar problemas, deben irse cuanto antes. Pero en el mundo de los leones, conquistar nuevos territorios es especialmente difícil para los machos jóvenes que, hacia los 3 años de edad, son obligados a apartarse de la manada. Son años difíciles. Los jóvenes machos
se convierten en nómadas en busca de un territorio propio. Deben cazar procurando no llamar la atención de leones más grandes que ellos. De manera muy parecida a los machos de guepardo, los leones macho terminan formando coaliciones para aumentar sus posibilidades de sobrevivir y de conquistar y defender territorios. Estas fraternidades son fundamentales. Un macho no tiene prácticamente ninguna posibilidad de defender un territorio en solitario. En el 50% de los casos, las coaliciones se forman entre machos emparentados. En el resto, un joven se junta con otros desterrados. Aunque en estos casos no compartan vínculos familiares, su relación es tan sólida como si fueran hermanos. Los jóvenes leones colaboran demostrando afecto y fidelidad a su unión. Esto les confiere toda la fuerza que van a necesitar para conquistar una manada y engendrar su propia descendencia. Se calcula que no quedan más de 39.000 leones africanos en libertad. Debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitats, están desapareciendo poco a poco del paisaje africano. Y zonas protegidas como el Serengeti son vitales para su futuro. La Reserva Natural de Balule, en Sudáfrica, forma parte de un área protegida que abarca 2.100.000 hectáreas, el Gran Kruger. En 2005, Balule, junto con otras reservas de la zona, retiró sus vallas, que limitaban con el Parque Nacional, para que la fauna silvestre pudiera circular libremente entre ambos espacios naturales. Hace 30 años había muy pocos leones en la reserva. Hoy es otra historia. La población de leones de Balule ha crecido en los últimos 10 años. Tiene prácticamente el doble de leones que cualquiera de las reservas circundantes. Tal vez sea porque están en la frontera occidental de un sistema abierto. Cuando los animales llegan a la valla, ya no pueden ir más allá y se quedan aquí. Es una población importante y se vigila de cerca. Ian Noack, jefe de guardas del parque, supervisa el censo de depredadores de Balule que se extienden por toda la reserva, unas 55.000 hectáreas. Cada noche se elige una localización distinta y el equipo utiliza el sonido y el olor para atraer depredadores al lugar. Se colocan cebos en los árboles. Y se utilizan altavoces para reproducir una grabación de una cría de búfalo en apuros. Es una conocida grabación hecha a finales de la década de los 80. Aunque ya es muy antigua, sigue en pleno uso en todas las reservas. Los puntos de censo están separados por 4 kilómetros como mínimo
para que los sonidos de reclamo no se solapen. De norte a sur, tardan 20 noches en completar el proceso. El reclamo y el cadáver funcionan a la perfección. Los leones acuden al anuncio de comida gratis. Y no guardan precisamente las formas. Ian y su equipo usan fotografías de alta resolución para estudiar a los leones. Estas imágenes resaltan diversas marcas y patrones de bigotes que utilizan para identificar a los individuos. El proceso anual ayuda a los investigadores a detectar tendencias no solo en el número, sino en la composición demográfica de una manada. ¿Cuántos adultos son? ¿Cuántos machos no adultos hay? ¿Qué proporción hay entre los cachorros y el conjunto de la manada? Todo se analiza para determinar la composición y salud de la población. Cuanto más actualizada sea la información, más valiosa es. Dar prioridad a las técnicas modernas ha tenido beneficios directos para la prosperidad de la manada. A los leones les va francamente bien en el África Austral. Una comunidad próspera de leones tiene un valor incalculable en el Gran Parque Nacional Kruger. Crear una población robusta les ayudará a superar futuras amenazas, sean cuales sean. Las áreas protegidas ofrecen a los guepardos un buen refugio y garantizan el futuro de estos magníficos depredadores. Sin embargo, a menudo se aventuran más allá de los confines de sus protegidas áreas de distribución y se adentran en territorios inexplorados. Los agricultores pueden ver una amenaza en el guepardo. La pérdida de una sola res puede ser terrible para un ganadero, y las muertes que estos causan pueden reducir drásticamente la población local de guepardos. El guepardo corre peligro en África, donde solo quedan entre 6 y 7.000 ejemplares en libertad. Todos los felinos se enfrentan a los mismos enemigos: la fragmentación del hábitat y la caza furtiva. Por fortuna, también tienen los mismos aliados: vastas redes de zonas protegidas ya consolidadas. El sistema Serengeti Mara y el ecosistema del Parque Nacional Kruger
son fundamentales para la supervivencia de todas las especies. Y si se trata de la conservación de felinos, cuanto mayor sea, mejor. Aunque los humanos han mejorado mucho en términos de conservación, todavía se nos percibe mucho más como amenaza. Ni la escurridiza habilidad del leopardo, ni la pasmosa velocidad del guepardo sirven de nada frente a la embestida de la expansión humana. Son decisiones que han de tomarse y que no afectan solo a nuestro destino. Si queremos que guepardos, leopardos y leones sobrevivan, debemos seguir creando espacios protegidos e invirtiendo en las comunidades que rodean los parques. Si logramos establecer una cultura en la que todo el mundo se beneficie de la supervivencia de estas magníficas criaturas, estaremos creando un futuro lleno de esperanza. Es posible mitigar los riesgos para todas las especies de grandes felinos declarando áreas protegidas y gestionándolas eficazmente. La red de zonas protegidas de África ha demostrado ser muy valiosa para preservar el rico tapiz de vida salvaje que incluye al rey de los felinos africanos. Sin él, las pérdidas serán imperdonables. La visión de los leones paseando confiados por la pradera. Sus rugidos resonando en los atardeceres anaranjados. La majestuosidad de una manada. Todo eso podría desaparecer. Este es su territorio, pero es nuestra responsabilidad. Proteger esta maravilla también es cuestión de orgullo para nosotros.